Hola, buenos días a todos. Espero unos minutos de cortesía. Ya hay bastantes asistentes incluidos ya en el webinar. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia en este seminario, que hablaremos de la facturación electrónica. Como todos sabéis, la facturación electrónica viene una obligación más de la ley CRECE, que viene a transformar un poco el paradigma en las relaciones interempresariales en los próximos años en España. En este webinar lo que vamos a intentar tratar o abordar va a ser desde un punto de vista tanto técnico como más técnico-legislativo, también desde un punto de vista tecnológico, abordar primero qué se entiende por facturación electrónica, cuáles son los plazos de entrada en vigor, a quién afecta, qué tipo de cuestiones tenemos que tener en consideración para dar una solución adecuada a esta nueva obligación y, por supuesto, tenemos que plantearnos las cuestiones relevantes a aspectos tecnológicos. ¿Está nuestra compañía preparada para la facturación electrónica? ¿Qué cambios va a suponer en este ámbito? Y para ello contamos con dos excelentes participantes, como es Diana Salazar, que va a compartir con nosotros la parte más tecnológica, porque ella es experta en facturación electrónica en Generics, que es un grupo líder en su sector que ofrece soluciones digitales tanto de facturación electrónico como de soluciones de interacción entre proveedores, clientes, optimiza flujos de caja y de información de intercambio de bienes y servicios, y por lo tanto es una muy buena experiencia lo que nos van a trasladar. Y por otra parte, la parte más técnica, más legislativa, contaremos con Sonia Álvarez, que es directora del Departamento Fiscal de Aiming, que es una consultora que tiene presencia en más de 15 países, que tiene como principal objetivo la financiación y la financiación de proyectos de innovación y la financiación de la cuenta de resultados de las compañías desde el punto de vista fiscal. Y en particular el departamento donde está Sonia es el departamento fiscal, que acompaña a las entidades en el asesoramiento fiscal internacional de las operaciones que van realizando en el marco internacional. Y damos comienzo, si os parece, a la primera de las intervenciones, que va a ser Sonia Álvarez, que nos va a contar cuáles son las novedades desde el punto de vista legislativo y técnicos que vienen derivados de esta nueva normativa. Muchas gracias, Faisal, por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros aquí. También reiterar el agradecimiento a Generics, pues bueno, como actor clave y fiable en la implementación de facturación electrónica en España, pues un placer compartir con ellos jornada durante el día de hoy. Y sin más, un poco comentar la agenda de la parte que expone Aiming. Entraremos en contexto en la normativa, tanto a nivel nacional como europeo. Profundizaremos en el concepto de factura electrónica. Clarificaremos a quién afecta la nueva obligación. Explicaré además el esquema del sistema español de facturación electrónica después de la entrada en vigor y para finalizar les proponemos un plan de acción, es decir, ciertas cuestiones a revisar desde el ámbito fiscal que creemos importante realizar antes de implementar la facturación electrónica en nuestras organizaciones. Y bueno, ya entrando en materia y contextualizando la medida en Europa, decirles que, bueno, que esta medida es una medida favorable en el contexto de la Unión Europea, puesto que el 8 de diciembre del 2022 la Comisión Europea publica el proyecto VIDA, VAT in the Digital Age. Básicamente el proyecto VIDA consiste en un proyecto que trata de pues, modernizar el sistema del IVA y también hacerlo más eficiente y funcional a través de proyectos tan importantes como la digitalización de las compañías. Además, en el marco de esta digitalización y en línea con lo que propone España, la Comisión Europea propone que la factura electrónica en formato estructurado sea la única forma válida de documentar las operaciones. Y, de hecho, esta factura electrónica estructurada va a ser el marco y lo que va a hacer pivotar a la obligación de reportar las operaciones intracomunitarias, que ustedes conocerán, ya les sonará la obligación de e-reporting. Y bueno, que la facturación electrónica está avanzando a un ritmo vertiginoso, no solo en la Unión Europea, sino también en el mundo, en todo el mundo, eso es un hecho.
Y bueno, la cuestión es que, como ocurre con otras medidas en el marco de la Unión Europea, lo que ocurre es que se implanta en Europa a distintos ritmos y en distintos ámbitos. De hecho, a día de hoy es posible intercambiar facturas electrónicas en 3 ámbitos diferentes, es importante señalarlo. El primero de ellos sería la posibilidad de intercambiar facturas electrónicas entre las compañías y la administración. Sería el escenario B2G, Business to Government, que bueno, que ya es una realidad en Europa a raíz de la Directiva 2014-55 en la Unión Europea, que es relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. Aquí, si bien esto opera con distintos matices y particularidades dependiendo de la jurisdicción en que se haya implantado. Es importante decirlo porque no es exactamente igual. Tiene importantes diferencias entre los países de la Unión. Luego, por otro lado, está la posibilidad de intercambiar facturas electrónicas entre las empresas y los particulares, que no son empresarios o profesionales. Sería el B2C, Business Customer, y en la actualidad solo Italia, y si lo exige el cliente, opera esta obligación. Y para finalizar, la posibilidad de intercambiar facturas electrónicas en el sector privado, entre empresarios o profesionales en el marco de su actividad. Este es el contexto B2B, Business to Business, que es sobre el cual versa esta norma y sobre el cual desplegamos el mapa que ustedes ven en pantalla. Esto es lo que ocurre en Europa en materia de facturación electrónica B2B, y es que los países que ven ustedes coloreados en morado son aquellos que en la actualidad no es obligatorio que facturen en formato electrónico a otras empresas, y además tampoco han anunciado que lo van a hacer, al menos en el corto o medio plazo. Luego están los países sombreados en verde, como es el caso de Italia, el único que es pionero en la implantación de la facturación electrónica en B2B. Y luego, por último, los países coloreados en azul, que son aquellos que, si bien a día de hoy no tienen obligación de facturar electrónicamente en el sector privado B2B, sí que han anunciado que lo harán en el corto, al menos en el medio plazo. Subrayar, bueno, por la inmediatez de su implementación, países como Rumanía, que lo hará en 2024, es una realidad. Polonia lo hará también, pero a 2 velocidades, en 2024 grandes empresas y en el 25 el resto. Y otros países que, bueno, ya lo tienen planificado en el 26, Croacia, Bélgica, Francia, que saben ustedes que inicialmente iba a ser el 24, posteriormente al final se ha pospuesto al 26. Alemania 27, bueno, la fecha que ven ustedes para España es meramente orientativa, porque ahora les comentaré cuáles son los plazos de entrada en vigor y cómo computan. Y bueno, para finalizar, simplemente hacer un apunte, y es que todos los Estados miembros que deseen introducir la obligación de facturar electrónicamente en el sector privado, entre empresas, necesitan solicitar previamente a la Comisión Europea una medida especial de exención, para que lo dispuesto en los artículos que seguramente ya conocen de la directiva, el 218 y el 232, que versan sobre el concepto actual de factura y de la transmisión de facturas por vía electrónica, queden inaplicables. Bueno, el concepto de factura, saben ustedes que aceptaba como factura cualquier documento o mensaje en papel. Y en cuanto al 232, pues hablaba de la transmisión de facturas por vía electrónica y daba por válidas la transmisión en papel. Pues después de la entrada en vigor de la normativa, obviamente estos artículos quedarían sin aplicación. Y bueno, contextualizando la norma en España, ya saben ustedes que desde el 15 de enero del 2015 la facturación electrónica es obligatoria a todas las empresas establecidas en España cuando entregan bienes o presten servicios a la administración pública con carácter general, con ciertas excepciones. ¿Y qué ha ocurrido el 29 de septiembre del pasado año, del 22? Lo que ha ocurrido es que se ha publicado en el BOE la Ley 18-2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Es la comúnmente denominada la Ley Crea y Crece. Y bueno, y a partir de esta ley se establece la obligación de emisión, remisión, recepción de facturas electrónicas entre empresarios o profesionales. Y además lo hace obligatorio en distintos plazos que empezarán a computar tras la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley Crea y Crece. El borrador del reglamento ya es público, pero estamos a la espera de que se publique en el BOE pues la versión final del mismo. Y a partir de dicha fecha de publicación habrá 2 fases. En primer lugar, empresas que tengan facturación en el año anterior superior a 8 millones de euros deberán aplicar la medida en el plazo de 1 año, y las empresas que no superen esa facturación en el año anterior, 8 millones de euros,
tendrán 2 años a partir de la publicación del reglamento en el BOE para implantarlo. Y bueno, ya conocen ustedes, lo he dicho varias veces, la fecha clave es la publicación del reglamento en el BOE. Y se estarán preguntando ustedes que cuándo va a ocurrir esto, es la pregunta del millón a día de hoy. Y bueno, quería comenzar diciéndoles que en realidad el plazo para aprobarlo era de 6 meses a contar desde la publicación de la ley Crea y Crece en el BOE, lo decía la propia ley. No obstante, lo que ha ocurrido es que cuando en tal fecha, en cuanto eso tenía que suceder, que era en marzo del 2023, lo que hace el Gobierno es realizar una consulta pública al objeto de recabar opinión de los sujetos que estaban potencialmente afectados por la medida y las organizaciones más representativas del sector. Por tanto, el resultado es que a día de hoy el reglamento no está publicado y según manifestaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Ecológica, que es el encargado de esta medida, y además en intervenciones públicas muy recientes, esta misma semana, manifiestan que como fecha muy optimista, plantean el primer trimestre del 2024 e incluso el segundo. Por tanto, si eso sucede así, en su perspectiva más optimista, las empresas que facturan más de 8 millones de euros tendrán la obligación ya de facturar electrónicamente a otras empresas o profesionales en el segundo trimestre del año 2025. Insisto, son fechas que dicen tener una visión optimista según sus previsiones. Y luego, para finalizar, comentarles que en España las haciendas forales vascas ya están impulsando el sistema Ticket Buy, que bueno, no tiene nada que ver con esta normativa, pero básicamente consiste en unos software de facturación que son certificados y que además tienen la obligación de enviar los registros de facturación a la Administración Foral Vasca. Y esto ya está en marcha. Y bueno, también es importante para contextualizar la norma conocer los objetivos generales tanto de la Ley Crea y Crece como los particulares de la normativa de facturación electrónica. Y bueno, es que según el bloque segundo del preámbulo de la ley, los objetivos generales que persigue la misma es facilitar la creación de nuevas empresas y reducir las trabas al crecimiento empresarial, tanto regulatorias como financieras. En definitiva, yo iría en beneficio de la competencia, de la productividad de nuestro tejido productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para generar empleos y de calidad. Entre las medidas que plantea la Ley Crea y Crece hay medidas tan positivas como bueno, la posibilidad de crear sociedades limitadas con capital reducido, con capital social reducido a 1 euro, o incluso impulsar la constitución de las mismas de una forma muy ágil y muy rápida, incluso a través de medios online, a través de un centro que se ha creado, el Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Y en cuanto a los objetivos ya particulares de la facturación electrónica, de esta medida en sí, introducida por la Ley Crea y Crece, se citan la digitalización de las relaciones empresariales, evidentemente la reducción de costes de operaciones debido a esta digitalización y facilitación de la transparencia en las mismas. Y bueno, en último lugar, pero no menos importante, atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones. Y es que además cita la Ley Crea y Crece que esta anomalía afecta principalmente a las pymes de nuestro país, citando que en España las pymes y los trabajadores autónomos constituyen más del 99% del tejido empresarial español en relación con el número de empresas. De hecho, el 94% lo conforman, frente al total, lo conforman microempresas que en definitiva tienen menos de 10 trabajadores, suponiendo estas además algo más del 61% del valor añadido bruto y el 64% del empleo. Por todo esto, entiende el legislador que debe mejorar el cumplimiento de los plazos de pago con los proveedores. Y a pesar de que exista en nuestro país ya en vigor una ley contra la morosidad, que lo que viene imponiendo es que con ciertas excepciones el periodo máximo de pago sea de 60 días, sí que se ha notado que este periodo, esta ley se va incumpliendo de manera recurrente. Por tanto, el legislador pretende ponerle remedio con 2 medidas concretas.
la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que se va a encargar de monitorizar el periodo de pago a los proveedores y promover buenas prácticas en el periodo de pago de las operaciones comerciales. Ya les comentaré más tarde en presentación en diapositivas posteriores cómo va a funcionar. Y luego también, en segundo lugar, a través de incorporar ciertos incentivos para verificar que se cumplen estos plazos para el pago. Por ejemplo, condicionándolo a la obtención de subvenciones públicas, aspecto muy importante que ahora hay que tener en cuenta. Y además reforzando la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con sus subcontratistas. Y bueno, es importante también profundizar en el concepto de factura electrónica, por lo que hemos hecho es bucear en la normativa aplicable aquellas referencias al concepto de facturación electrónica. El primero de ellos los encontramos en el artículo 12.6 de la Ley Crea-Crece, que viene a modificar otro, el de la Ley 56/2007, y lo que cita es que las facturas electrónicas deben cumplir, en todo caso, con lo dispuesto en la normativa específica sobre facturación. ¿Cuál es la normativa específica sobre facturación en nuestro país? Pues sí, el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre que regula las obligaciones de facturación. Entonces, lo que hace el apartado 3 de la disposición final primera del proyecto del Real Decreto, que está pendiente de publicación, lo que hace es modificar el artículo 9 de nuestro reglamento vigente de facturación. De modo que la redacción actual, a expensas de que se publique, por supuesto, la versión final, entiende factura electrónica aquella que se ajusta a lo establecido en este reglamento, el reglamento pendiente de publicar, y que ha sido expedida y recibida en formato electrónico. Además, la factura electrónica entre empresarios o profesionales debe reunir las características técnicas de este reglamento y en sus posibles normas de desarrollo. Y un aspecto más diferenciador es el del párrafo segundo, que indica que la expedición, transmisión y entrega de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales ya no está condicionada a su aceptación por parte del destinatario, de modo que se convierte en obligatoria. También es importante el artículo 2 de continuamos en el proyecto del Real Decreto, que son las definiciones del propio Real Decreto, e indica que es la factura electrónica entre empresarios y profesionales en la que es aquella factura expedida y recibida en formato electrónico en las que se documenten operaciones comerciales concertadas entre ellos, que reúnan las características técnicas de esta norma, que es el Real Decreto, de sus posibles desarrollos reglamentarios y del reglamento de facturación. Esas son las normas que tenemos que tener en cuenta que van a operar. Y por último, un artículo de extrema importancia, el artículo 6.1, interoperabilidad de formatos de factura electrónica, también de este proyecto de Real Decreto. Y es que este artículo indica que se entiende por factura electrónica el mensaje informático de carácter estructurado ajustado al modelo semántico de datos N16931, que en definitiva funciona como un diccionario de datos que va a reflejar todos los términos de la factura, todos los términos que debe contener una factura, desde la base imponible, el tipo impositivo, etc. Y además debe hacerlo no solo bajo este modelo semántico, sino a través de una de las siguientes sintaxis, que son las sintaxis únicas que serán válidas a efecto de considerar que sea válida esta factura electrónica. En primer lugar, podría ser un mensaje CI, Cross Industry Invoice, mensaje VL, Universal Business Language, el mensaje DIFAC, que le sonarán a muchos de ustedes porque es el que está implantado de manera más frecuente en el sector privado, y el mensaje Facturae, que es el que también les tiene que sonar porque es el más utilizado a día de hoy, es el que se utiliza, de hecho, o sea, no es el más utilizado, es el que se utiliza en las relaciones entre empresas y la administración pública. Y bueno, una vez aclarada la definición de factura electrónica, conviene destacar dos aspectos sumamente importantes para entender esta normativa. El primero de ellos es el contenido de la factura electrónica. ¿Cuál será el contenido de la factura electrónica? Pues bien, el contenido es el contenido mínimo del reglamento de facturación. En este sentido, no ha cambiado. El contenido de una factura electrónica tiene que ser el mismo que lo era hasta ahora porque no se ha modificado el reglamento en este sentido.
Luego, lo que sí va a permitir este mecanismo de sistema de facturación electrónica, este sistema, es que las partes, por acuerdo de las mismas, introduzcan cierta información que vaya más allá del contenido mínimo, porque puede aportar valor a la transacción como lo iba haciendo hasta ahora. Por ejemplo, pues los términos de entrega, el Incoterm, pues la Purchase Order. Entonces, bueno, esto lo va a permitir el sistema. Y lo que sí ha insistido, lo que sí es un aspecto novedoso, creo que no se ha dado todavía la relevancia que tiene y que ha insistido mucho en ello en sus últimas intervenciones el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Ecológica, es que a partir de ahora sí que se va a exigir al proveedor que a la hora de realizar la transacción o con carácter previo disponga de un número de referencia del cliente para que se pueda facturar de forma inmediata en el momento de realizar la operación y no se produzcan demoras en los pagos, que es efectivamente lo que les contaba anteriormente que pretende conseguir esta normativa. Por tanto, es un aspecto diferenciador que veremos cómo queda el Real Decreto, pero es algo en que lo que se ha venido insistiendo mucho y que desde luego cambia la cultura de pagos y de entendimiento de la operación comercial que veníamos teniendo hasta ahora. Y luego otro punto sumamente importante son los estados de la factura. De hecho, este concepto es un concepto diferenciador y que nos diferencia de todos los Estados miembros que han implantado la facturación electrónica en el marco B2B. Y es que este Real Decreto, además de facturar electrónicamente, obliga a los destinatarios de las facturas a informar al expedidor de la misma en un plazo máximo de 4 días naturales, se excluyen sábados, domingos y festivos, a informar al que las pide, de informar de los siguientes estados, y ello se hace desde la fecha del estado que se está informando. Ahora les explico. Hay que informar, en primer lugar, de la aceptación o rechazo comercial de la factura y su fecha. Es decir, si yo acepto comercialmente la factura o por el contrario, la rechazo. Un apunte. Dice el reglamento que se entiende por decirlo, por ejemplo, el rechazo cuando en los plazos del reglamento de facturación se envía una factura rectificativa. Entonces hay que atender a ese momento y a partir de ahora contar los 4 días naturales, porque tendrás esos 4 días naturales para informar a tu proveedor de la aceptación o rechazo. Y luego, por otro lado, el pago efectivo completo de la factura y también su fecha. El apunte aquí es que el pago efectivo completo hace referencia a cuando la factura se termina de pagar y no, por ejemplo, cuando se emite la orden de pago. Aquí resaltar un aspecto importante que también se ha comentado por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, y es que en la consulta pública quedó de manifiesto, bueno, una queja masiva en cuanto a que ese plazo parecía muy reducido, teniendo en cuenta el concepto del que se estaba informando, que era el pago. No obstante, ya confirma el Ministerio de Asuntos Económicos que no se va a modificar, por lo menos hasta la fecha no tienen intención de hacerlo, y el Real Decreto continúa con el mismo periodo, con el mismo plazo. Y bueno, además hay que tener en cuenta que además de informar al expedidor de la misma, habrá que informar a la administración. Esto se lo voy a contar a ustedes un poquito más tarde, en la siguiente diapositiva. Y luego, para finalizar, sí que habrá otros estados de la factura que serán completamente opcionales, que son los que ven ustedes en la diapositiva al final, la aceptación o rechazo parcial y también el pago parcial de la misma, así como la posibilidad de ceder la factura a terceros, como ocurre, por ejemplo, en las operaciones de factoring. Y bueno, esta diapositiva la hacía a modo resumen porque creía extremadamente importante que ustedes entiendan cuáles son las dos obligaciones principales que genera esta normativa de facturación electrónica, que son dos. La obligación de facturar electrónicamente entre empresarios y profesionales. Eso aquí aporto un dato que no lo había mencionado hasta ahora, es que durante los 12 primeros meses en que entre en vigor la normativa, las empresas tienen que acompañar a la factura electrónica de un PDF que asegure la legibilidad de la misma por parte de aquellos empresarios que todavía no estén obligados a implantar la normativa, porque como les decía al inicio, esta ley se va a implantar en distintas fases. Ya lo ven ustedes abajo, el plazo, les recuerdo, el plazo que dependía de la facturación en el año anterior, 1 año a las entidades que facturaban más de 8 millones de euros y 2 para el resto. Y luego el otro bloque de obligaciones era respecto, lo acabo de contar ahora mismo, la información del estado de las facturas.
comunicar el estado de las facturas, aceptación o rechazo de la misma y pago efectivo completo. Aquí otro matiz, y es que los plazos tienen un matiz, es un diferenciador con respecto a la entrada en vigor de la facturación electrónica. Y bueno, en cuanto a las empresas con facturación superior o inferior a 8 millones de euros, es exactamente el mismo, no me repito, pero a aquellos profesionales, los profesionales que tienen una facturación inferior a 8 millones de euros tendrán un año más, 3 años, ¿vale? Desde la publicación en el BOE del reglamento. Ese es el matiz. Y además es el matiz que ustedes, si ya se han leído el Real Decreto, el borrador, a lo mejor pueden estar no de acuerdo conmigo porque el reglamento habla de 6 millones de euros, ¿vale? Y otros plazos. Eso es porque otra vez el Ministerio de Asuntos Económicos ha manifestado que es un aspecto que se va a modificar en el borrador, en el texto definitivo que se publique. Y bueno, este aspecto es sumamente importante, este aspecto es crucial en la aplicación de la normativa. ¿A quién afecta la nueva normativa? Y además es un aspecto crucial que está causando muchísima confusión tanto en España como en otros Estados miembros. Estamos viendo información contradictoria con respecto a la aplicación de la normativa en ambos sentidos, en España y en otros países de la Unión. Y es por ello que yo les copio el artículo 3 de forma literal del Real Decreto. ¿Quiénes son los obligados a facturar electrónicamente? Pues todos los empresarios, lo dice la norma textualmente, y profesionales que, de conformidad con el reglamento de facturación, estén obligados a pedir y entregar factura por las operaciones que realizan en el desarrollo de su actividad, salvo que una de las partes de la operación no tenga en territorio español la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente al que se dirija la facturación. En su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Y bien, atendiendo a esta redacción, nosotros entendemos que, por ejemplo, las entidades que no están establecidas en España, pero que operan en nuestro país a través de un registro a efectos de IVA, porque están obligadas a registrarse a efectos de IVA, es decir, operan con un IFE español, quedarían fuera de la normativa, en tanto en cuanto no tuviesen, ojo, en España un establecimiento permanente, que es lo que exige la norma. Por lo tanto, estas entidades quedarían fuera de la normativa de facturación electrónica. Pero el hecho en el que quiero incidir es que lo relevante y lo que deja inaplicable la norma no es la naturaleza de la transacción, si es una operación local o una operación de comercio exterior, una operación internacional. Lo que deja inaplicable la norma es tanto que aplique el reglamento de facturación como la condición del emisor y del destinatario, porque se habla de una de las partes de la operación, tanto emisor como destinatario. Y se lo pongo en forma de ejemplo para que lo entiendan ustedes mejor. Por ejemplo, una operación de venta de bienes de una entidad establecida en España que envía los bienes desde España a Polonia y los envía a una entidad española, ¿vale? Una entidad española. En tal caso, esta operación sería una operación intracomunitaria, ¿vale? Sería una operación que tenía el tratamiento de una operación intracomunitaria, pero nosotros entendemos con la relación actual de la norma que esta operación intracomunitaria quedaría sometida al deber de facturación electrónica, ojo, en tanto en cuanto la receptora, la establecida en España, que recibe los bienes en Polonia, no tenga un establecimiento permanente en Polonia, que podría ocurrir, pero en otras circunstancias no es necesario y no es el caso, y las entidades operan solo a través de un NIF. Si esta entidad solo tuviera un NIF en Polonia, nosotros entendemos que esta operación, en la medida en que le afecta el reglamento de facturación español, y además las dos partes están establecidas en España y no hay un establecimiento permanente en otro país al que se dirige la facturación, estaría afectada por la normativa. Insistimos, esta es nuestra interpretación y además conforme a la actual redacción. Hay que estar pendientes a ver si existen matices en la versión definitiva de la norma. Y luego existen determinadas excepciones, como por ejemplo las operaciones que se documenten por facturas simplificadas, excepto de las del 7.2 del reglamento, que cumplen ya los requisitos para considerarse facturas con el contenido de deducibilidad y están avaladas por el artículo 97. Luego, las expedidas voluntariamente sin que exista obligación de hacerlo, hay que conocer las obligaciones del reglamento, y excepciones que temporalmente o definitivamente pueda establecer el Ministerio de Asuntos Económicos. En este esquema pretendo explicarles cómo funciona el sistema español de facturación electrónica.
En primer lugar, y para ponerles en contexto, decirles que el Sistema Español de Facturación Electrónica está compuesto por el conjunto de plataformas de intercambio de facturación electrónicas privadas, eso sí tienen que cumplir con los requisitos, por supuesto, del Real Decreto, y además por la solución pública de facturación electrónica, que va a cumplir además la función de repositorio, ¿vale? Y que también estará gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. De modo que las entidades que estén obligadas por esta normativa podrán operar y emitir la facturación electrónica o por las plataformas privadas o por la solución pública que va a gestionar la EAT y que además va a estar regulada por una orden que a día de hoy está pendiente de publicar, o mediante la combinación de ambas vías. Entonces, como premisas, las empresas y profesionales que reciban sus facturas, ya sea total o parcialmente, a través de las plataformas privadas, lo que tienen que hacer es hacer público su punto de entrada de facturación electrónica. Lo tienen que hacer en todas las comunicaciones con otras empresas y profesionales y en su caso también en la página web. ¿Por qué? Porque es importante, porque si no lo hacen, lo que se va a entender es que el punto de entrada es el de la plataforma pública. Además, también se va a entender que este empresario está utilizando la factura pública cuando expresamente no opte a utilizar un software privado, una plataforma privada. Otro punto importante es que los profesionales que se decanten por utilizar las plataformas privadas tienen la obligación, estas plataformas privadas, de interconectarse con cualquier otra plataforma electrónica privada que forme parte del sistema español de facturación electrónica, en tanto en cuanto lo solicite el cliente, ¿vale? Alternativamente, y si el cliente lo permite, será viable utilizar la solución de la facturación pública. En cualquier caso, es importante recalcar que el cliente, el receptor, no puede obligar, ¿vale?, al emisor de la factura a utilizar una plataforma o proveedor de servicios predeterminada. Esto no está permitido. Y luego, teniendo en cuenta estas premisas, yo explico lo que sería un caso real. Y es que, por ejemplo, un proveedor de servicios que entrega un bien o presta servicios a su cliente, lo primero que va a tener que hacer es conocer que tiene que transmitir sus datos de facturación a la plataforma de facturación electrónica privada que haya elegido, para que ésta posteriormente transfiera los datos a la facturación, el software de facturación electrónica, en este caso hemos puesto como ejemplo privada, de su cliente. Y bueno, ¿qué características tiene que tener esta facturación electrónica? Pues en primer lugar, ¿qué sintaxis tiene que tener? Pues la sintaxis y las especificaciones serán las que acuerden ambos, emisor y destinatario. Lo que sí hay que tener en cuenta es que será la plataforma del emisor el que va a transformar el mensaje a la sintaxis adecuada. Y que además, en caso en que no haya acuerdo, no nos pongamos de acuerdo cliente y proveedor en qué sintaxis utilizar, pues al final se entenderá que se tiene que utilizar la sintaxis que sea viable en la solución pública de facturación, que ahora les cuento cuál es. Luego, para finalizar, esta factura electrónica, hay que recalcarlo, tiene que estar, para que sea válida, tiene que estar firmada con firma electrónica avanzada. Y aquí no acaban las obligaciones del proveedor, porque es importante mencionar que posteriormente el proveedor tiene que transferir una copia fiel de esa factura electrónica a la solución de facturación electrónica pública, que, como les he dicho al inicio, funciona como repositorio. Es decir, la administración va a contar con todas las facturas emitidas a partir de ahora por todos los operadores, por todos los empresarios profesionales del país. Entonces, hay que tener en cuenta que el proveedor, aparte de enviar la factura al cliente, lo tiene que hacer a la solución de facturación electrónica pública. Y luego aquí no se cierra el círculo, porque el cliente, una vez que reciba la factura, tiene que saber que tiene que reportar los estados de la factura que hemos estado comentando anteriormente en el plazo de 4 días naturales a la solución de facturación electrónica pública. Y aquí hay otra novedad, porque si ustedes han estado en anteriores webinars quizás o se han leído el Real Decreto de facturación electrónica, se indicaba que había ciertos sujetos que los que estaban adheridos al SI, pues que tenían que reportarla a través del suministro inmediato de información. Bien, pues esta misma semana también el Ministerio de Asuntos Económicos anuncia que finalmente esa parte del borrador también se modifica y que los estados de factura se van a comunicar a la solución de facturación electrónica pública en cualquier caso.
Así que, bueno, esto es necesario tenerlo en cuenta. Y luego, cuando ya se han comunicado los estados de factura a la solución de facturación electrónica pública, es cuando el Estado los trata, hará las estadísticas oportunas y los trasladará, los transferirá al menos al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que he comentado anteriormente, que es el que va a velar por que se cumpla el periodo medio de pago a proveedores. Y velará por que se cumpla la normativa. Y esto sería un ejemplo cuando se utiliza la plataforma de facturación electrónica privada, pero hay que tener en cuenta que también se puede optar por utilizar la solución de facturación electrónica pública. Y para ello, bueno, hacer 2 apuntes, y es que será necesario tener las medidas de autentificación, las habituales con la agencia tributaria, las que ahora mismo están disponibles para poder identificarse a efectos de acceder a esta solución. Y luego que la sintaxis, y esto es otro cambio con respecto a lo que se venía diciendo en el Real Decreto, un cambio que no es definitivo, pero que se ha anunciado al Ministerio que casi con probabilidad se va a producir, y es que la sintaxis que va a prevalecer la solución de facturación electrónica pública va a ser finalmente VL, Universal Business Language. Y esto será así porque, bueno, en el marco del proyecto VIDA va a ser casi con seguridad será la sintaxis que va a predominar. Por tanto, es preferible utilizar este formato para facilitar ya la transición hasta la nueva medida de VIDA. Y bueno, para finalizar, voy un poquillo mal de tiempo, por eso he tenido que correr en ciertas partes de la presentación. Para finalizar, algo muy importante, ¿cuál será el plan de acción que proponemos desde AIMIN para prepararse para la facturación electrónica? Bueno, pues en primer lugar, revisar los distintos flujos de facturación de la compañía y la tipología de clientes. Entonces, tenemos clientes particulares, profesionales, empresas extranjeras establecidas en España, no administración pública. Este paso previo nos va a permitir pues determinar qué operaciones quedan obligadas a la nueva normativa de facturación electrónica. Recuerden ustedes lo que le acabo de explicar en cuanto a los obligados. Hay que un poco entender bien la normativa fiscal, el reglamento, para determinar qué operaciones quedan sujetas a la nueva normativa. Entonces, esto nos va a permitir distinguir la naturaleza de las operaciones y los flujos. Luego, minimizará, por supuesto, los costes de implementación si se hace esto con carácter previo, puesto que si no, porque así además evitarán errores de parametrización en los sistemas y que luego tengamos que volver atrás, ¿no? Porque haya errores. Además, minimizará los riesgos fiscales que podría derivar en una adecuada tributación de las operaciones. Recuerden ustedes que les he comentado que la Administración tendrá un repositorio de todas las facturas, entonces la Administración va a tener las facturas en tiempo real, ya no las va a tener a través del SI con una serie de datos, sino que las va a ver, las va a tener a su disposición. Por tanto, es el momento adecuado para analizar todas las operaciones, el tratamiento de IVA de las mismas y ver si estamos tratándolas de forma adecuada. Si hay dudas, creo que es el momento. Y luego determinar la solución tecnológica adecuada nos va a ayudar para nuestra empresa. Como segundo punto, esto bueno, un poco está relacionado con lo anterior, analizar la naturaleza de las operaciones para determinar la calificación a efectos de IVA. Ya lo decía anteriormente, esto está relacionado con el repositorio, es que todo se va a enviar a la Administración. Luego, revisar el cumplimiento de los requisitos de facturación para que sea considerada factura electrónica. Ya les he comentado anteriormente, es necesario que se cumpla con el contenido mínimo del reglamento de facturación, por lo cual estamos seguros de que estamos cumpliendo con todos los requisitos de facturación. Luego, hacer un mapa de procesos es muy importante para ver cómo queda la foto en nuestra organización. Y para finalizar, no menos importante, buscar la solución tecnológica adecuada que se adapte a nuestras necesidades. Pues ya podemos aprovechar para analizar qué nos puede aportar esta solución tecnológica privada que, por seguro, puede hacer más eficaces ya el funcionamiento de nuestras empresas. Y además, no es mejor momento ahora que dar paso a mi compañera Diana Salazar, que en esto es experta. Así que paso la palabra a mi compañera Diana Salazar de Generics para que os explique la parte de su presentación. Un segundo, simplemente recordaros a todos que hay un apartado de preguntas por si queréis plantear cualquier cuestión que consideréis oportuno, tanto la intervención de Sonia como de Diana. Y de todas formas,
para que estéis 100% pues atentos a la presentación. Os las vamos a, toda la presentación que estamos compartiendo la vamos a facilitar por correo electrónico y también tendréis el teléfono, el correo electrónico de las dos ponentes para preguntar cualquier cuestión. Pero bueno, si al final de la sesión tenemos tiempo, podemos abordar alguna de las que consideremos que son interesantes para el resto de asistentes. Muchas gracias y ahora sí, te doy paso, Diana. Vale, muchas gracias, Faisal. Gracias, Sonia. Bueno, vamos a comenzar explicando un poco quiénes somos en Generix. Nosotros somos una empresa que nos especializamos en todo lo que es temas de facturación electrónica, automatización de procesos y servicios EDI para todo lo que es el intercambio de documentos electrónicos. Un poco algunas cifras de nuestro negocio. El último año hemos facturado unos 84,5 millones de euros, de los cuales casi la mitad viene de nuestra unidad de negocios de facturación electrónica. Como empresa de facturación electrónica estamos operando desde 1999. Tenemos más de 100.000 empresas que confían en nosotros. También tenemos presencia internacional en más de 60 países, con lo cual, si alguna de vuestras empresas, además de la obligación en España, tenéis obligación en Polonia, en Alemania o en cualquiera de los países que vienen próximamente, bueno, que sepáis que podéis contar con nuestros servicios. El último año hemos intercambiado más de 500 millones de facturas anualmente y esperamos que este número se multiplique por 10 de cara a los próximos años con estas obligaciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, aquí sí ya vamos a explicaros cuál es la solución que nosotros podemos ofreceros. Son soluciones básicamente integradas con vuestro ERP. Aquí la idea es que podamos trabajar, como os dije, integrados con vuestro ERP a través de ficheros. Estos ficheros, por ejemplo, en el caso que tengáis un SAP, un GD Edwards o cualquier ERP, un SAGE, nos debéis enviar lo que es el contenido de la factura, que eran los datos que decía Sonia, que están en el decreto 1619, esos contenidos mínimos. A través de ficheros nos vamos a integrar, esos ficheros van a llegar a nuestra plataforma en Generix y luego nosotros lo que nos vamos a encargar es de hacer un desarrollo, una transformación de ese formato de fichero que nos habéis dejado, que puede ser un formato TXT, un formato XML, un iDoc si trabajáis con SAP. Lo vamos a transformar al formato que espera recibir la solución pública. Como bien decía Sonia, en principio va a ser el formato VL, pero bueno, también se está barajando el formato factura E, pero ahora el que cobra mayor fuerza es el VL. Una vez que tengamos ese fichero se ha transformado al formato que espera recibir la agencia tributaria, le vamos a aplicar un proceso de firma digital. Esa firma la vamos a proveer nosotros también dentro de la solución. Aquí no hace falta que vosotros nos entreguéis vuestro certificado digital. Y esa firma, esa factura, esa firmada, la vamos a dejar en un repositorio con un almacenamiento que tendréis durante 10 años por cualquier requisito legal, auditoría que podáis tener a futuro. Paso siguiente, vamos a enviar copia de esa factura a la solución pública de facturación electrónica, que es el que espera recibir y que va a ser como repositorio general de todas las facturas de todas las empresas españolas. El siguiente paso va a ser el envío de la factura a vuestro cliente. En primer lugar, nosotros lo que vamos a hacer es enviar la factura a un portal de publicación de Generix, que ese portal de publicación va a ser de cara a vuestros clientes, donde se va a publicar el PDF de la factura. ¿Esto por qué? Bueno, porque como decía Sonia anteriormente, la ley marca que se debe dejar a disposición la factura a vuestros clientes en un formato legible durante estos primeros 12 meses de transición. Este portal de publicación también sirve en el caso que vosotros queráis enviarle la factura a vuestros clientes internacionales, por ejemplo, bueno, también se puede enviar. Estamos teniendo creo que un problemita con la presentación que se ha enviado, se ha salido la diapositiva.
Bueno, entonces, como os decía, la idea del portal es que le podáis enviar el PDF de las facturas a vuestros clientes de manera que lo puedan ver publicado en un formato legible. También la ley marca que en el caso de que vuestros clientes finales os pidan el fichero estructurado de la factura, nosotros también lo podemos enviar y aquí tendremos que convenir con vuestros clientes en qué formato desea recibir ese fichero. La ley marca estos 4 formatos, EDIFACT, VL, CI o factura E. Cualquiera de estos formatos son los admitidos. Aquí tendremos también que analizar con vuestros clientes qué información necesita, porque la ley lo que marca es que además de los campos mínimos que se envían a la agencia tributaria, vuestros clientes os pueda enviar o solicitar datos adicionales como lo que es el número de orden de compra, el lugar de entrega de mercadería o algún otro dato logístico o administrativo que le pueda interesar. Entonces, en ese caso, lo que nosotros haríamos es una extensión de los campos que se envían a la agencia tributaria con los campos que vuestros clientes os estaría solicitando, ¿no? Entonces, bueno, esto habrá que analizarlo caso por caso con cada uno de vuestros clientes. Una vez que la factura se envíe, ya sea a través de la publicación en el portal o el envío del fichero estructurado, aquí vuestros clientes os tendrán que enviar los estados que había también comentado Sonia antes. En primer lugar, la aceptación de la factura o el rechazo de la factura y el motivo por el cual os está rechazando la factura, junto con la fecha, dentro de un máximo de 4 días naturales. Y luego lo que es el pago efectivo completo de la factura, también en un plazo máximo de 4 días naturales. La ley también marca que se puede convenir otros estados, digamos, opcionales, como lo que es la aceptación o el rechazo parcial, el pago parcial de la factura junto con la fecha, y en el caso de que se trabaje con todo lo que es el tema de sesiones de facturas, bueno, el ID del sesionario y la fecha. La siguiente diapositiva vamos a ver todo lo que es la parte de la publicación de las facturas. Cuando publicamos las facturas en un portal, vuestros clientes va a recibir un correo, una notificación, avisándole que tiene disponible una nueva factura. Dentro de esta notificación va a incluir un link, por eso veis el botón que dice descargar factura, donde aquí se va a abrir el portal, que si vemos en la siguiente diapositiva, es un portal de web donde vuestro cliente podrá ingresar con usuario y contraseña. Sonia, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ingresará con usuario y contraseña y en la siguiente diapositiva podéis ver un poco lo que sería la página de inicio. Aquí en el margen izquierdo le podéis publicar a vuestros clientes las noticias, información interesante de vuestra empresa o un área de descarga, y en el margen derecho vuestro cliente podrá ver todas las facturas que tiene publicadas. Aquí es donde tenemos que dejarle el histórico de los últimos 4 años de la factura, según lo que marca la ley, y también va a poder ver un poco la información de facturas leídas, no leídas. En la siguiente diapositiva veremos que simplemente con un simple clic, en la anterior, por favor. No, en la anterior. Ahí, muchas gracias. En esta diapositiva lo que veremos es que vuestros clientes simplemente verán todas las facturas una debajo de la otra, como si fuera un gestor de correo electrónico. Simplemente pinchando en alguna de ellas se abrirá una nueva ventana con el PDF donde se lo podrá descargar, imprimir o dejarlo directamente en el portal como un histórico. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, donde aquí veremos todo lo que es la parte de recepción de facturas. La primera parte está orientada a todo lo que es la parte de recepción de cara de envío de facturas a Hacienda. Esta va a ser de cara a vuestra relación con los proveedores. En este caso, vamos a ver que podéis tener distintos tipos de proveedores. Proveedores que, como vosotros, se conviertan en facturadores electrónicos, quizás en esta primera fase, y luego proveedores que sean medianos o pequeños o profesionales autónomos que no tengan obligación hasta la última parte de la segunda fase de obligación. Entonces, dentro de lo que es el marco de nuestras soluciones, os vamos a brindar 3 tipos de soluciones. Por un lado,
proveedores, vamos a recibir las facturas de cara de proveedores que envíen la factura a la solución privada de facturación electrónica. Aquí nosotros recibiríamos la factura de vuestro proveedor a través de interconexiones con empresas de soluciones privadas de facturación electrónica. Aquí también el formato de integración, de intercambio, va a ser los mismos que marca la ley, el EDIFACT, el Facturae, el CI o el VL. Luego tenemos otra alternativa, que es para los proveedores que todavía no tienen obligación de emitir factura electrónica. Aquí podemos ofreceros lo que es una solución de portal de proveedores, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Y luego también tenemos la posibilidad de conectarnos directamente a la solución pública de factura electrónica para ir a buscar las facturas de vuestros proveedores. Entonces, cualquiera sea el caso por donde recibamos esa factura, ese fichero lo vamos a recibir a través de nuestra plataforma en Generix y aquí haremos lo mismo, el paso inverso. Vamos a transformar esa factura en cualquiera de los formatos que lo hayamos recibido, ya sea Facturae, VL, EDIFACT o lo que sea, lo vamos a transformar a un formato que hayamos convenido con vosotros para que lo podáis integrar en vuestro ERP. El paso siguiente, una vez recibida la factura, es enviar a vuestro proveedor los estados. Aquí tenemos la aceptación o el rechazo de la factura, el pago efectivo de la factura una vez hayáis emitido lo que es el pago. Esos estados nosotros lo vamos a enviar en nombre vuestro a la solución pública de factura electrónica y luego también se la enviaremos al proveedor en el caso que, por ejemplo, esté trabajando con una solución privada de facturación electrónica. Como hablamos de estados opcionales, también tenéis los mismos estados opcionales, aceptación, rechazo parcial de la factura, pago parcial y en el caso de sesiones de facturas también el ID del sesionario más la fecha. En la siguiente diapositiva, aquí lo que vamos a ver un poco es cómo trabajamos con el portal de proveedores. El portal de proveedores, la idea es que todos los proveedores puedan ingresar en este portal web con usuario y contraseña. Ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver que le podemos dar varias funcionalidades al portal. No solamente trabajar lo que es la parte de recepción de facturas de las facturas, por ejemplo, imágenes de la factura o PDF de las imágenes, de las facturas, perdón, el PDF de la factura se puede trabajar con un proceso de OCR, donde aquí lo que haríamos es recolectar todos los campos de la factura y extraerlos en un fichero estructurado para que lo podáis integrar con vuestro ERP. También tenemos la posibilidad de que vuestro proveedor os pueda subir un fichero CSV, un Excel, más fácilmente conocido, de ese fichero de factura, pero también dentro de lo que es el portal podemos trabajar lo que son los pedidos, podemos trabajar la recepción de los albaranes y la idea de este portal es que vuestro proveedor pueda tener una idea visual de cuáles son los estados por donde está pasando esa factura. Es decir, si la factura ha sido recibida, si está pendiente de ser procesada, si está aceptada, si está rechazada, si está pagada. Entonces, de esta manera, el proveedor podrá tener una comunicación mucho más fluida con vosotros y no os va a tener que estar llamando todas las semanas para ver si habéis recibido la factura, si la factura finalmente está en administración o si tiene algún error o algo. Todo eso vuestro proveedor lo va a ver a través de este portal. En la siguiente diapositiva vamos a ver que también dentro de lo que es la parte de, por ejemplo, pedidos o facturas, vuestro proveedor lo podrá ver también visualmente muy fácil a través de una nueva ventana donde se puede descargar el PDF del pedido o de la factura que haya enviado o del albarán. En la siguiente diapositiva vemos que también tenemos la posibilidad de poder enviar la factura a través de un formulario web. Sonia, si me puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí, muchas gracias. Aquí a través de formularios web, vuestro proveedor podrá ingresar todos los campos de la factura. En el caso que no tenga un sistema de facturación, se puede hacer fácilmente. Esto está pensado más que nada para proveedores muy pequeños o proveedores, por ejemplo, que son agricultores, que no tienen tecnología. Bueno,
tiene la posibilidad de enviaros la factura a través de un formulario web. En la siguiente diapositiva vamos a ir viendo un poco más de funcionalidades que tenemos en el portal. Tenemos un módulo de conciliación de facturas, que esto, bueno, normalmente se suele trabajar en el ERP, pero en el caso que querráis hacer una criba antes de integrarlo en vuestro ERP, lo podéis trabajar aquí. Son distintas funcionalidades donde aquí configuramos los criterios para poder conciliar una factura, que puede ser en función del tipo de factura, en función del tipo de proveedor, del tipo de los valores, de los montos. Podemos configurar umbrales donde aceptamos una factura y umbrales donde no vamos a aceptar y vamos a rechazar automáticamente la factura por si tiene un cierto porcentaje de error, ya sea en la sumatoria de los totales, del IVA o de distintos criterios. En la siguiente diapositiva vemos también que esta conciliación se puede hacer a través de cotejos múltiples, como es poder comparar una factura contra el pedido y contra las mercaderías recibidas y ver si la aceptamos o no, ¿no? También podemos validar una factura contra los datos del proveedor, que esto también es muy importante porque con todo lo que es este tema de digitalización de las facturas, podemos también tener facturas que sean falsas, digamos, entonces la idea de esto es poder validar los datos del proveedor contra el número de IBAN, contra los datos que tenemos del proveedor, el ID de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que la factura, una vez que la recibimos, pueda pasar este primer filtro de conciliación automática, de manera que podamos tener un gran porcentaje de las facturas, digamos, aprobadas automáticamente y que nos queden, digamos, pendientes de aprobación o con aprobaciones manuales cerca de un 20, un 15% de facturas, ¿no? En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es otro de los módulos que tenemos, que es el workflow de aprobaciones. La idea es que una vez que haya pasado el módulo de aprobaciones, de conciliaciones, aquí veamos quiénes aprueban finalmente estas facturas, ¿no? ¿Quién aprueba el pago? Entonces aquí podemos configurar distintas jerarquías de aprobaciones y aquí podemos organizarlo por tipo de proveedor, por tipo de monto de facturación, por centro de costes. Bueno, digamos que el flujo que tenéis al día de hoy para aprobar una factura, todo esto lo podamos pasar a través de este módulo de workflow y configurar de forma automática las aprobaciones. También podemos configurar ausencias, es decir, si un gerente, que es el que normalmente aprueba una factura, se va de vacaciones o está de viaje, bueno, que no quede una factura pendiente de aprobación, sino que automáticamente pase al siguiente nivel o a la persona de backup para poder aprobar la factura. En la siguiente diapositiva vamos a ver otra de las funcionalidades que tiene el módulo, que es la mensajería por chat. Esta es una herramienta muy útil de manera de que podamos chatear en línea con el proveedor por si tenemos alguna discrepancia con alguna factura o si para, por ejemplo, pagar una factura tenemos pendiente que el proveedor nos envíe, no sé, información de la seguridad social o alguna otra documentación que le hemos pedido al proveedor y que todavía no la está enviando. Bueno, podemos chatear con el proveedor puede adjuntar información y de todo esto queda un justificante, un histórico de lo que hemos hablado con el proveedor por si el día de mañana tenemos alguna diferencia, algún litigio, etcétera. Bueno, y por último, lo que el portal también da como herramienta es una serie de funcionalidades analíticas, una serie de reportes, KPIs, con toda la información que se está intercambiando en el portal. Estos reportes son muy útiles porque muchas veces queremos sacar información de los proveedores, KPIs, y quizás el ERP no lo tiene o quizás para hacer ese reporte, por ejemplo, si son reportes SAP, tenemos que hablar con el consultor y, bueno, con todos los costes asociados. Aquí tenemos cerca de 11 módulos de reportes con la posibilidad también de configurar de forma automática otros nuevos reportes a medida. Vale, para finalizar, aquí os queremos compartir unos resultados de unos estudios que hemos hecho en Generics con respecto a lo que es la factura, y aquí lo vamos a ir pasando muy rapidito para no extendernos demasiado. Una de las preguntas que hemos hecho es si la empresa va a estar preparada para dar respuestas a
a estas implantaciones de la factura electrónica. Aquí hemos tenido respuestas de distintos tipos de empresas, grandes y pequeñas, y aquí vemos que el 54% de las empresas que facturan más de 8 millones respondieron que sí, por supuesto, que van a estar preparadas. Aquí vemos que esto, bueno, está muy relacionado con la capacidad financiera que tienen, con los recursos disponibles que tienen las grandes empresas, ¿no? Y también con la flexibilidad de poder invertir en tecnología y contratar expertos. Por otro lado, lo que vemos aquí es que las pequeñas empresas, las que facturan menos de 8 millones de euros, mostraron una percepción un poco menos optimista, ya que el 56% han respondido que sí, que probablemente, y aquí, bueno, lo vemos que esto está muy relacionado con el tema de las restricciones presupuestarias que tienen las pequeñas empresas para invertir en tecnología. En la siguiente diapositiva vemos la siguiente pregunta, que aquí vemos en qué fase se encuentran las empresas para cumplir con la ley CREA y CRECE, y aquí vemos que el 38% de las empresas que facturan más de 8 millones nos comentaron que están en la fase de ejecución del proyecto, frente a un 26% de las pequeñas empresas. También hay empresas que nos dijeron que están definiendo las necesidades y los recursos necesarios. Aquí vemos que el 24% de las grandes empresas se encuentran en esta fase en comparación con un 28% de las medianas empresas. Y un 20% de las grandes empresas nos comentaron que están en la fase de elección de la solución en comparación con un 6% de las pequeñas empresas. La siguiente pregunta que hemos hecho es en cuándo tiene previsto las empresas elegir la plataforma de facturación electrónica. Aquí también vemos que varía de acuerdo al tamaño de la empresa, donde un 29,3% de las grandes empresas ya han escogido una solución, mientras que el 9,4% de las pequeñas empresas han tomado la decisión ya. Hay empresas que van a decidir en el último cuatrimestre de este año, esto es cerca de un 31,7% de las grandes empresas, frente a un 12,5% de las pequeñas empresas. Luego tenemos otro grupo de empresas que van a esperar a la publicación del desarrollo reglamentario en el BOE, que ya lo harán de cara al año siguiente. En la siguiente pregunta hemos hecho cuál cree que será el coste de poder implementar este proyecto. Aquí vemos que las grandes empresas estiman que el coste va a ser entre los 30.000 y los 100.000 euros frente a unos 100.000 y 500.000 que esperan las grandes empresas con mayor complejidad. La siguiente pregunta que vemos es que bueno, las recomendaciones. Sí, aquí las recomendaciones, lo que vemos, y vamos a pasarlo muy rápidamente a los tips, es iniciar el proyecto con el tiempo suficiente, no esperar a la fecha límite, principalmente porque estos son proyectos que suelen demorarse bastante, definir el equipo de trabajo, los quienes van a intervenir, no solamente el equipo de IT, sino de compras, de administración, revisar los procesos internos de facturación, de cobros, de pagos, revisar los sistemas informáticos, cuáles son los ERPs con los que trabajáis, las sociedades afectadas, en qué plazos cada sociedad tiene que empezar, analizar si lo vais a hacer a través de un desarrollo interno, a través de vuestro ERP, o si queréis escoger una empresa como Generics para poder daros la solución. Importante también comparar 3 proveedores tecnológicos, ver su experiencia, las certificaciones de seguridad informática, porque son facturas, son, digamos, datos sensibles, y aprovechar esta iniciativa también para automatizar otros procesos, como lo que es procesos de order to cash y purchase to pay.
En principio no desaparece esta obligación, el sí continúa. De hecho, como les decía, al inicio estaba, según la redacción del reglamento, lo que se preveía era reportar los estados de factura a través del sí. Eso es una señal de que no hay intención de que esto desaparezca. Sí. En definitiva, que el sí va a convivir con la facturación electrónica, son cuestiones distintas, aunque relacionadas, pero son cuestiones distintas y el sí y la facturación electrónica van a permanecer. La siguiente pregunta: buenos días. Entonces, si mis clientes son todos extranjeros sin establecimiento permanente en España, aplica la facturación electrónica. Sus clientes son extranjeros que no tienen establecimiento permanente en España. Claro, entonces no habría una salvedad, o sea, entonces no aplicaría el reglamento porque el cliente, como dicen, es extranjero, no es una entidad establecida, como decía en el ejemplo, quedaría fuera. Si la totalidad de las operaciones son esas, sí, esas quedarían ciertamente fuera, según la actual redacción. ¿Estamos en mute? ¿Me dicen? No sé. ¿Sí? Yo estoy en... No sé si os escucháis ahora. Sí. Vale. Vale, porque había varias personas que nos decían que nos escuchaban. Bueno, pasamos a ver. Vamos a la siguiente pregunta, que es más de plazos. Hemos comentado que van a ser muy relevantes, ver cómo pasan en el sí, pero ahora mucho más. Preguntan si se establecen 4 días naturales para comunicar los estados de la factura a la administración por parte del cliente. ¿También están establecidos 4 días para la emisión envío de la factura a la administración pública? Es decir, el reporting, si tienes esos mismos 4 días. Sí, coinciden ambos plazos, al menos en la redacción actual del Real Decreto. Son 4 días naturales, sí. Por eso les decía que es verdad que ya ha habido una queja masiva de que esos 4 plazos parecen un periodo corto, pero el Ministerio de Asuntos Económicos, ya les digo, esta misma semana ha dicho que por ahora no hay cambios en cuanto a la extensión del plazo. Entonces también pregunta que si es así, como bien comenta Sonia, ¿cuándo empieza esos 4 días a contar? Pone como ejemplo, desde que se descargan los bienes, la empresa de transporte quien tiene fecha de carga y descarga. ¿Cuál es la fecha en la cual tengo que empezar a contar esos 4 días? La fecha será la fecha desde que yo informo los estados del pago, o sea, los estados de los que tengo que informar. Es decir, como hay 2 estados que tengo que informar, uno de ellos la aceptación o rechazo. Pues desde que se produzca la aceptación o rechazo de la factura es cuando tengo 4 días para reportar el estado. Y en cuanto al pago, lo decía antes, cuando se produzca el pago completo de la factura es cuando tengo los 4 días para reportarlo. Y no, como decía, el pago completo y no la orden de pago, sino se ha producido el pago efectivo completo. Empiezan a contar desde el momento de los estados de los que se está informando. Ese es el cómputo de los plazos de 4 días, desde que se produce el hecho. Perfecto. No sé si esta pregunta es más para Diana. Nos preguntan si hay que tener 2 portales, uno específico para clientes y otro para proveedores. Es decir, como a lo mejor nos cuenta la experiencia con Generics. ¿Tienes 2 portales distintos? No sé si Diana nos escucha. Diana quizás no nos está escuchando. Ahora sí, perdón, es que no sé qué me estaba pasando que no se escuchaba, perdona. Repetimos la pregunta, no hay problema. Sí, decía que a lo mejor es más pregunta para ti, no desde el punto de vista más tecnológico, si hay que tener 2 portales, uno para clientes y otro como proveedor. Es decir, como una empresa tiene que tener pues, el suyo para emitir sus facturas y otro para recibirlas. Esa es la pregunta que plantea. No sé cómo lo tenéis, cómo sería en Generics. Sí, en nuestro caso tenemos justamente dos portales, uno que está orientado al cliente destinatario final de la factura. Este portal está hecho para cumplir con esta parte de la ley donde se solicita que exista este portal de publicación de facturas. Y más que nada para poder publicarle el PDF al cliente final que pueda visualizar. Y el otro portal está orientado a los proveedores, a que pueda recibir el PDF de la factura para aquellos proveedores que, por ejemplo, son proveedores que todavía no son facturadores electrónicos y necesitan seguir enviando el PDF, bueno, que puedan tener esa solución. Y además de poder publicarles, como dije, el pedido o cualquier otro tipo de solución, ¿no? Fenomenal.
La siguiente pregunta, que también yo creo que es más de obligaciones, y quería saber cómo se verá afectada la facturación hacia particulares y cómo cambiará el contenido de los datos transmitidos al SI. Entiendo que todo relacionado con la facturación a particulares, B2C. Sí, Sí, bueno, sí, Sonia, sí, no, La que queráis. por favor. a ver, muy cortito desde mi lado, que eso siempre lo preguntan con el SI, con el tema del FASE. Son dos sistemas que van a seguir conviviendo y que son separados de este nuevo esquema de facturación. Tened en cuenta que en el SI solamente se intercambian cabecera y pie de lo que son las facturas. El detalle no se suele enviar al SI. No se espera que se vayan a unificar estos esquemas, al menos en el mediano plazo, de cara a futuro, con todo lo que es el tema de más esquemas seguramente se haga, pero no en los próximos años. Hay también la pregunta de plazos y cuándo se va a publicar la normativa, que es desde que sale en el BOE, ¿qué plazo hay? Entiendo que se refiere a cuando se apruebe el reglamento de facturación definitivamente. ¿Qué plazo hay para la entrada en vigor de las medidas? Sí. Pues lo decíamos, cuando se publique el Real Decreto, que el borrador sí que lo pueden encontrar ustedes porque está publicado, pero falta la publicación del Real Decreto en el BOE. Una vez que se publique el Real Decreto, empiezan a computar los plazos de la ley Crea y Crece, que era un año a partir de la publicación en el BOE para las empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 años para el resto. ¿Vale? Eso es la obligación de facturar electrónicamente. Y luego en los estados del pago, los plazos coinciden, excepto que se otorga un año adicional, o sea, 3 años, a los profesionales con facturación inferior a 8 millones. Esos serían los plazos. Y lo decíamos a inicio, por si alguien se ha conectado un poco más tarde, el Ministerio de Asuntos Económicos decía que como fecha optimista para publicación del BOE apuntaba segundo trimestre del 24. Por tanto, si esperamos un año más, las empresas de más de 8 millones de euros estarían obligadas ya allá en el segundo trimestre del 25, como fecha optimista. Vale. Hay bastantes preguntas. Voy a ver. Siguiente. Sí, quizás una más, ¿no? Son sí, una más cuarto para no extendernos mucho más. Y podemos contestar. Sí, de todos modos os vamos a facilitar nuestro correo electrónico, las preguntas que quedan registradas y os contactaremos en algunos casos para daros nuestra opinión al respecto. Vale, a ver. ¿Alguna se puede plantear? Si yo trabajo con facturación electrónica y tengo mi portal, ¿tengo la obligación de registrar la factura en el portal de mi cliente si también lo tiene? No sé si eso es no sé si para Diana o para... Al final están todas interconectadas, ¿no? Sí. Los portales. Sí. A ver, digamos que en el caso de uno como proveedor, está sujeto a lo que tu cliente final te pida. Si tu cliente te pide que le envíes el fichero estructurado, pues tendrás que acordar con él el fichero estructurado, el formato, los campos de datos, etcétera. Lo que sí no va a pasar es que tu cliente te obligue a subirle la factura a un portal de proveedores como se hace al día de hoy. ¿Esto por qué? Porque la ley de facturación electrónica lo que te dice es que justamente se intercambien formatos estructurados en estos 4 formatos que vimos. Obviamente, tú le puedes publicar como en tu propio portal de clientes la factura, la representación gráfica en este PDF, pero la ley no obliga a que tú le subas ese PDF a su propio portal. Efectivamente. Creo que queda claro. Si al fin y al cabo todo sistema tiene que estar interconectado, tiene que haber interoperabilidad entre ellos, un sistema que luego también está la plataforma pública que va a garantizar en aquellos casos por los que los clientes o proveedores que no dispongan de ninguna plataforma privada. Pero bueno, las plataformas privadas van a ser las que todas las compañías elijan porque te dan una serie de facilidades, una serie de reportes, ¿no? Como ha enseñado antes Diana, que es una información bastante importante para gestionarlo en el día a día. Si os parece, vamos a concluir la sesión. Os damos las gracias de nuevo por vuestra asistencia y estamos en contacto. En cuanto termine la sesión, estos días os facilitaremos la
la presentación con los datos tanto de Diana como de Sonia. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Luego. Adiós.